a la gente, bueno, Junín Chala ya estuvo presente. Sí. Y te queríamos comentar algo. La semana pasada, más precisamente el 3 de septiembre, en nuestro club, en el Salón Filiberto, estuvo presentando un disco, iba a decir, ¿no? Se estuvo presentando un libro, ¿por qué no? Podría hacerse disco también. Aquí, ya que estamos. Ahí está, sí. Decía, el 3 de septiembre se estuvo presentando el libro ¿De quién es Boca?, escrito por Santiago Allende. Tiene que ver un poco con un análisis de la identidad del club, los distintos procesos por los que ha atravesado el club, su relación quizá con la política, las figuras más excluyentes a lo largo de este camino, y también algunas dicotomías que surgen en tantos años de historia. Lo tenemos conectado ya y le damos la bienvenida. Aquí tenemos ya en cámara Santiago Allende. Bueno, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Universo Boca, y contanos cómo te tienen estos días de esta presentación del libro recién salidito del horno, ¿De quién es Boca? Hola, buenas tardes. Hola, están? Santiago. Muy lindo el señalador. ¿Viste? Metimos ahí justito. Sí. El Universo Boca. Lo vi. Bueno, ahora me perdí donde lo estaba leyendo. La presentación se hizo ahí el otro día, en el Salón Filiberto, del club. Salón hermoso. Yo no lo conocía, viste, de haber ido a la cancha. Cuando uno entra no pasa por esa parte. Viste, estaban como los conventillos ahí del barrio. Sí, pegados en la pared, hechos en la pared arriba. Hermoso. Y bueno, un lujo que me di, que en la mesa estuvieron Martín Coan, Julia Rosenberg, Gabriela Pepe, bueno, Alejandro Veiga, el prosecretario del club. Y el libro sí salió este año por Editorial Futurock, en el marco de una colección de historia argentina. Así que es una novedad editorial, que ya los primeros títulos salieron el año pasado. Y bueno, surgió la propuesta también de pensar este cruce entre Boca y la política, y acá estamos con el libro. Bien, te iba a decir, porque claro, es más que a lo deportivo estrictamente, algunas tiene referencias porque es la coyuntura, lo que más importa, o por lo que más le importa al hincha pareciera ser, pero centrado en el papel de la política. Boca, ¿con qué nos encontramos nosotros si leemos el libro? ¿Algunos objetivos que te has puesto? ¿Podrías contarnos? Dale, sí. Mirá, el libro, la idea surgió en el 2023, cuando fueron las elecciones en Boca, es decir, entre Macri y Riquelme. Bueno, por más que el candidato a presidente de la lista de Macri era Andrés Ibarra, pero bueno, todos sabíamos que era Macri. Y también, bueno, los modelos en disputa que había atrás de aquellos dos nombres, ¿no? Básicamente, el avance, digamos, o el intento de avance de las sociedades anónimas de nuestros clubes contra la defensa de los clubes como clubes, es decir, en tanto asociaciones civiles sin fines de lucro, digamos, en manos de los socios. Y también, bueno, tras de ello, entonces, ¿qué hacer con la cancha de Boca? Digamos, si seguir en la Bombonera. Recuerden ustedes que Macri quería construir una nueva cancha. Claro. También el rol social del club, el vínculo del club con el barrio. La identidad del club es una identidad, entonces, la de Boca, en disputa, y por lo tanto, mucho de todo aquello que sucedió en aquellas elecciones podía rastrearse yendo para atrás. Es decir, bueno, explorar la historia. Por ejemplo, una palabra que floreció en aquella elección era la de la posible intervención del club. No sé si ustedes recuerdan, pero fueron elecciones que se judicializaron, que no se realizaron en la fecha que originalmente se iban a realizar. Sí. Hubo un peligro, efectivamente, de que se hicieran los comicios. Sí. Incluso, bueno, el debate que hay atrás en torno a las sociedades anónimas también es un debate en torno a la democracia en los clubes. Claro. Es decir, que los socios efectivamente puedan elegir, que los clubes no tengan un dueño, sino los socios participando. Bueno, toda esta discusión, y retomo la palabra intervención, entonces nos hizo pensar ahí en la editorial, bueno, a ver, ¿hubo alguna vez que en la historia de Boca haya habido un peligro de intervención o esa palabra figurara? Y efectivamente sí sucedió. Fue en el año 84, un año en que Boca efectivamente estaba en crisis. Recién me hacían reír de las caras de los periodistas en La Nación ahora y las caras de ESPN. Bueno, sí.
si vos ponés ESPN, Boca está todo el tiempo prendido fuego. Tal cual. Y bueno, crisis será la del 84. Ni hablar. Entonces, ¿no? Porque en aquel entonces el club estaba con una deuda que no podía afrontar, el plantel en huelga por falta de pago, muchos partidos Boca los jugó con la 4ª división, los trabajadores del club tampoco cobraban, la cancha tenía pedidos de remate, la cancha también estaba con apuntalamientos porque no estaba habilitada por completo. Era, digamos, una situación dramática y hubo un momento dado en que la misma comisión directiva del club solicitó la intervención. Eso ocurrió en noviembre del 84, sí. El 29 de noviembre, una intervención que duró 40 días, que básicamente fue para evitar el remate de la cancha. Si miren en qué punto estábamos. Sí. Y también ordenar el llamado al concurso de acreedores como para empezar de a poco a regularizar la economía del club. Entonces, un poco la democracia en Boca, en 2023, las elecciones, fue una invitación a repasar un poco la historia política del club, en qué condiciones en cierta medida estaba cuando volvió la democracia a nuestro país en el 83, sí. Y bueno, a partir de ahí, cuestión de los historiadores, ir hacia atrás, ver, bueno, cómo llegamos hasta el 84, entonces la ciudad deportiva. Sí, perdón, el momento este que vos te estás haciendo acá mención, lo trajimos hace un par de programas a la mesa para también poner en valor y en una balanza cuáles son las verdaderas crisis, cuáles son las verdaderas tragedias deportivas o institucionales. Claro. Porque también lo poníamos como para decir, bueno, esto fue realmente una verdadera crisis y no lo que están quizá queriendo venderte desde ciertos sectores, que puede ser el periodismo o con algunos intereses detrás políticos y lo que fuere. Decía que estábamos más o menos metidos en la, bueno, toda la anécdota del fibrón, de las camisetas escritas y, como decíamos, de una posible intervención y después levantada por en su momento creo que tuvo algo que ver también Carlos Heller, después vino bueno la presidencia de Antonio Alegre y llegaron los 90 con la aparición de Mauricio Macri como presidente de Boca. Y acá hay una pregunta que siempre se dice, ¿no? Que a partir medio desde ese momento, marcan como ese momento como ya el primer sello real y concreto que la política, donde la política nacional puede estar determinada por lo que pasa en Boca, o qué importante puede ser lo que pasa en Boca para después tener otra repercusión. Pero ya de antes venía esta cuestión de la relación, me parece, ¿no? Lo que era Boca y la política. ¿Qué pudiste encontrar vos? Sí, claro, venía de antes. Mirá, por ejemplo, cuando se inaugura la Bombonera, el 25 de mayo de 1940, el financiamiento de la Bombonera fue a través de una ley nacional sancionada durante el gobierno de Agustín Justo, década infame, presidentes que llegaban a través del fraude electoral. Justo era hincha de Boca, y vos sabés que, bueno, a través de una ley nacional se financiaron la construcción de distintos estadios en nuestro país. La cancha de River se financió ahí, también la de Boca, y esa ley se sancionó en el año 37 y terminaron como de empezar a ejecutarse, digamos, como esos créditos a pocas semanas de que Justo terminara su presidencia en febrero del 38. Incluso él llega a ir a la suerte como de piedra como inaugural de la obra, de cuando empezó a construirse la cancha. E incluso Justo, como los dirigentes de Boca, una comisión directiva encabezada por Camilo Sichero, que después la cancha llevó su nombre, sí. Eran dirigentes que venían como del barrio de La Boca. Sichero era un médico de barrio, familia de inmigrantes, el único de todos sus hermanos que había llegado a terminar una carrera universitaria, era médico, y toda esa comisión directiva hipotecó sus casas para construir la cancha. Como no alcanzaba, entonces lo que se hizo es poner a Sánchez Terrero, que era el yerno de Justo, y había sido el presidente de la AFA hasta ese momento, como presidente de Boca, y que
ese nombre como avalara, tuviera espaldas como para avalar el préstamo para la construcción del estadio. Claro. Entonces, cuando se inaugura la Bombonera, Sánchez Terrero era el presidente, pero todo eso había arrancado durante la gestión de Sichero. Entonces ahí ya se ve también, y desde ahí se puede, incluso vos mencionaste recién a Antonio Alegre. Antonio Alegre era afiliado al radicalismo, cercano a Alfonsín, incluso había financiado parte de la campaña de Alfonsín en el 83. Hay muchos cruces, muchos. Digamos, diría que es lo más habitual. Sí. Claro. El tema de Macri es distinto porque a partir de la visibilidad que le dio Boca, él pudo proyectar una carrera política, pero el cruce entre Boca y la política estuvo siempre. Sí, yo me quedé pensando desde el arranque, porque no es un dato menor y me parece importante resaltarlo, que creo que también se habló el otro día en la charla en el club, con respecto a que el título del libro sea una pregunta, ¿no? Sin ánimos de spoilear, digo, para aquel que todavía no lo terminó de leer, como es mi caso. Se charló esto el otro día en esa mesa que vos nombrabas con todas estas personalidades del mundo Boca, que el título sea una pregunta también es una especie de invitación a pensar con vos, con el autor y con todos los hinchas de Boca que uno conoce, ¿no? Es una propuesta, justamente, mi idea era también como invitar a quien lea el libro a que pueda pensar su propia respuesta, y porque es una pregunta que está flotando en el aire, abierta, estamos sí, pensando en relación al modelo de los clubes. Bueno, ¿de quién son los clubes? Claro. Y bueno, y a partir de eso, a partir de esa pregunta, algo que habilite a pensar con nosotros. Claro. Digamos, como que no me interesaba que fuera un libro, digamos, si bien tiene una postura, sí, tengo una postura, digamos, pero sí, que no fuera algo cerrado. Y como historiador me imagino datos concretos, no es una opinión, sino que también está basado en datos que pasaron, cosas. Y que pasaron hace muy poco, yo te digo, porque lo arranqué el libro, estoy empezándolo. Pará, dijiste que lo ibas a terminar de leer para el programa. No llegué, no la voy a vender. Escuchame, pero realmente te cuenta cosas, como decía él, a partir de 2023 y todo lo que sucedió en Boca en esos tiempos, y parece que fue hace 1000 años, y realmente uno releyendo toda la información que tiene el libro, volvés a recordar cosas, muchas que ya no te acordabas, y parece que fue hace 10 años, y fue hace nada, y muchas que por ahí no tuvieron tanta difusión, ¿no? Con respecto a cambios que ha generado la actual gestión, y que por ahí sí se pueden encontrar ahí, como para tener también un repaso bien parejo, ¿no? Bien completo de todo lo que viene sucediendo en este último tiempo, que es lo que apuntamos generalmente en Universo Boca y sobre todo con el multiverso. ¿Seba? Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Sebastián te saluda. Bien. Bueno, primero agradecerte por los minutos y felicitarte por el libro. Y dos cortitas, rápidas. Primero, una personal para vos. ¿Cómo vivís todo esto esta semana desde que presentaste el libro, que estuviste en el Filiberto como un bostero, que llegaste a las 7:50 para estar un ratito con Víctor Hugo? Digo, ¿cómo vivís vos esta semana? Y la otra, más técnico y más al libro, digo, promesa de campaña siempre fue la ampliación de la Bombonera. Para poner en contexto desde cuándo viene este problema, que es la capacidad que tiene nuestro estadio. Bueno, la presentación fue una locura, digamos, fue muy emocionante para mí cuando vi el salón, la cantidad de gente que había, y bueno, todo, la mesa, estaba mi familia, mis hijos con la camiseta, bueno, Claro. era un montón. Entonces, viste, como antes de empezar a hablar, bueno, me emocioné, dije, bueno, voy a tratar de contener un poco porque no voy a llegar. Nada, fue una locura, hermoso, digamos, no, es inolvidable para mí. Me alegro, nos alegramos mucho. Sí, una noche, de las noches más felices de mi vida, en serio. Y después, bueno, yendo a la ampliación de la cancha, mirá, vos sabés que eso, en el medio de la investigación, di con una revista que se llama Mundo Boquense, Sí. que ya en la década del 40 planteaba el tema de la ampliación de la cancha o de la posible mudanza, como para poner un poco en contexto. Claro. Antes habíamos hablado, viste, como que la cancha se inaugura el 25 de mayo del 40, Sí. y se inauguran las dos bandejas, y no se llega incluso a terminar la bandeja donde está la 2.
Bueno, eso se termina y en el año 47, es decir, con las 2 bandejas terminadas, esa revista como lanza un plebiscito, una encuesta a los hinchas de Boca y más de 10.000 hinchas mandan cartas a la redacción. Y la encuesta básicamente preguntaba si ampliar la cancha, y ampliar en ese momento era construir la tercera bandeja, o si mudarla. Y si se mudaba a otro barrio, o si habían pensado también, y es algo que sigue circulando hasta el día de hoy, si se construían Casa Amarilla. Claro. En los terrenos de Casa Amarilla, que no eran del club todavía. En ese momento eran de la municipalidad. Claro. Bueno, la abrumadora mayoría se pronunció primero de ninguna manera mover la cancha del barrio. Claro. Y después, dentro de eso, la gran mayoría por la ampliación. Ampliación que termina sucediendo en el año 53, cuando se inaugura la tercera bandeja y la iluminación de la cancha. Pero, a ver, es algo que está desde el origen. Digamos, es un terreno chico. La solución que le encontraron fue construir para arriba, Claro. en vertical. Para mí es una proeza de la arquitectura, la cancha de Boca. Sin ser arquitecto, pero me parece como que es increíble que esa cancha esté. Y si, Sí, enclavada ahí en si vos ese te lugar. fijas, clavada ahí, viste, en un barrio que tan denso como es la Boca, digamos que no había muchos terrenos disponibles, que esté la cancha ahí es lo que le da esa impronta también. Claro. Es lo que tiene impronta el club, digamos, un club que es un club de barrio y al mismo tiempo tiene la proyección internacional que tiene Boca, pero que no deja de ser un club de barrio. Sí, esa es una de las tantas dicotomías que plantea el libro, esto de la identidad barrial, popular, a la vez la magnitud al nivel mundial de Boca a través de sus logros deportivos y de su historia. Esto de crecer, evolucionar, mantener la identidad, bueno, algunas de las claves por las que circula de quién es Boca, lo voy a mostrar y ya te voy agradeciendo. Santiago Allende, una historia política del club. Ahí está, chef, lo agarro acá. ¿Dónde lo podemos conseguir el libro, Santiago, por favor? Comentale a nuestros amigos del universo. Mirá, en la página de Futurock es lo más fácil, ahí en la tienda Futurock, y si no, en distintas librerías de cadena, Ahí está. pero viste, allá en La Plata, te soy sincero, no sé muy bien, así que me parece que lo más fácil es en la página de la librería. Perfecto. Y quería aprovechar 2 segunditos, ¿Sí? porque Sí. el viernes Sí. estoy se hace la Eso. presentación allá en La Plata, Sí, perdón, en la lo tengo Facultad acá. de Humanidades. No, por favor, no hay problema. Es verdad. En la Facultad de Humanidades, en el aula... Pará que te ayudo. Aula B215. Bueno, sí, Aula B215, la Facultad de Humanidades, con Javier Guiamet, que es un profe ahí de la casa. se acercan, si no, a la mesa de la Jaureche, los chicos que organizan esta presentación del libro, ¿correcto? Esto es Así a las es. 5 A de las- la tarde del ahí va. viernes, ¿está bien? Este viernes a las 5 de la tarde, exacto. Bien, así que amigos y amigas de Boca de La Plata, saben, pueden ir a encontrarse con Santiago, que va a llevar seguramente algunos ejemplares, como hizo el Cofla que fue, no lo terminó, dijo que lo iba a terminar, pero... Tengo bueno, otro acá en bolsita, por eso Mirá, también acá está la no, página qué grande, qué de grande. Futurock para los que quieran ir pidiendo por internet y no se aguantan hasta el viernes, sino Bueno. el viernes van a tener seguramente en La Plata varios ejemplares. Santiago, Eso. bueno, muchas gracias por tu tiempo, éxitos, estamos acá para seguir contando todo lo que tenga que ver con Boca, así que cuando haya Bueno. algo, ya sabes, puedes contar con nosotros, Dale, ojalá nos gracias podamos a ver ustedes. este viernes, entonces, en la Facultad de Humanidades a las 5 de la tarde, dale. Y tiro mi pronóstico para el domingo. Ahí está, dale, pará, anotá, sí. anotá, anotá. Recién MCB. Pará, Sí. Antes de saludarte, después te invitamos, si te querés quedar viendo un poco más, Sí, claro. nuestras secciones del Multiverso Boca, que bueno, ahora recién arrancamos también en YouTube, vamos a empezar ahí a subir los recortes que tienen que ver con sacarle el velo a ciertas situaciones y a cómo se tratan ciertos temas, creo que te puede interesar, quizá para un Bien. próximo ejemplar, Multiverso con Mirá, Santiago. ¿de quién y es el Cofla. multiverso Boca? Claro, ahí va, bueno, anoto entonces Santiago. Santiago, ¿de qué barrio sos? Yo, en Paternal. Paternal, dale. Anoto porque Sí. acá sos uno más, no sos el autor del libro, vas a ser Santiago Sí. de Paternal, que ¿cómo sale el partido Bien. del domingo? 1-0, Bien. ganamos. Sí. Gol de Ayrton. Mirá, Tengo mucha fe a la pelota parada y al trabajo de Miguel. me Ahí gusta. está, me gusta, me sumo, gusta. me subo a esa. Santiago ahí estaba participando, te agradecemos de verdad por el tiempo. No, gracias y bueno, a ustedes. Éxitos, ahí está. Dale. Un gracias, abrazo, Santiago. Santiago. Nos estamos viendo.
No, abrazo grande. Ahí está, Éxito. Santiago Allende, autor de Universo Boca. ¿De quién es Boca? Ahí está, Santiago Allende, Universo. ¿De quién es Boca o cómo estoy? Y es que es una mareado. pregunta que nos quedó por eso resonando y está muy bueno para aquellos que